Muy buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Rocío Rosales y soy la coordinadora de comunicación de la Universidad Sensei. El día de hoy nos acompaña la psicóloga Itzel Sánchez con la conferencia Maternidad y Trabajo, el estrés de cumplir en todo. La licenciada Sánchez es egresada de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente labora en Back to Back México como psicóloga clínica. Le damos la más cordial bienvenida. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Antes que todo, pues quiero agradecer el espacio que se me brinda de la universidad y también a ustedes quienes se están conectando y van a también posterior ver esta conferencia. Este, pues ya me presentaron, mi nombre es Itzel Sánchez y sí, soy licenciada en psicología y actualmente trabajo como psicóloga clínica con niños, niñas, adolescentes y familias en estado vulnerable. Entonces estoy relacionada en todo lo que es el enfoque familiar y la dinámica familiar que se puede vivir en un hogar, pero también con ese entorno laboral que toda mamá puede llegar a enfrentar desde una maternidad hasta ser parte de un ámbito laboral. Entonces, pues el día de hoy le doy como tema a esta conferencia maternidad y trabajo, el estrés de cumplir con todo. Pues bueno, voy a siguiente. Las estadísticas dicen que 8 de cada 10 mujeres mexicanas que trabajan, ya sea como empleadas, emprendedores, en puestos ejecutivos o en directivos, se sienten culpables de no dedicarle el tiempo a sus hijos como verdaderamente ellos quisieran dárselo. Pero me quiero detener en este momento, en este inicio, en principalmente el 8 de cada 10 madres que trabajan se sienten culpables. Creo que estamos hablando de un número amplio, grande, de creo que del 100% al 90% de las madres mexicanas que trabajan sienten esa culpa. Y creo que es un tema que es el diario vivir, es el diario que podemos ver en una dinámica familiar, pero no se habla, no se permite detenernos a poder sentir esa culpabilidad que sí la sentimos, pero no la hablamos, no la podemos llevar hacia algo más de hablarlo, de poderlo ver, que realmente estamos sintiendo esa culpabilidad de al llegar a casa y sentir que no estamos rindiendo como mamás por llegar de una jornada laboral muy extensa. Y creo que 8 de cada 10 madres es un número amplio que podemos nosotros, que a pesar de que a lo mejor muchos de los que ahora nos van a escuchar no son mamás y no lo están sufriendo, pero tenemos una amiga, una compañera, una conocida e incluso en casa que podemos sentir esa empatía hacia ellos, hacia ellas, de esa culpabilidad que se siente al llegar a casa y no sentir el que le estamos dando a nuestros hijos el mayor tiempo que ellos quieren o realmente nosotros queremos darles. ¿Cuál es uno de los desafíos de ser madre trabajadora? Equilibrar ambas responsabilidades. Tanto soy una empleada como tengo responsabilidades laborales, como también soy mamá. Y creo que eso es algo que es sumamente difícil en alguien que lo esté pasando de cumplir con estos dos roles, el lograr tener este equilibrio. Creo que es importante el poder sentarnos y poder ver un poco hacia las actividades diarias que tenemos, es decir, ¿cómo puedo llegar a ese equilibrio de ambas responsabilidades, tanto laborales como, como responsabilidades en el hogar, como esa responsabilidad de mis hijos, pero no logro ni de una parte sentir que estoy rindiendo en mi trabajo como también estoy rindiendo al llegar a casa? Puede resultar esto abrumador, puede resultar esto ser algo agotador, que después de esto se desencadenan sentimientos de estrés, culpa y agotamiento.
un estrés que se vuelve muchas veces a nuestro cuerpo físico un síntoma, algo que podemos ver en nuestro cuerpo, pérdida del cabello, pueden haber algunas alteraciones en nuestro cuerpo, pérdida del sueño y posterior a ello sentir constantemente esa culpa de no poder lograr estar 100% en nuestro trabajo, pero también 100% en nuestro hogar. Y posterior a ello, un agotamiento físico y también mental. Otros de los desafíos que pueden suceder, que llegan a suceder, es un desafío emocional. Esto es una sensación de no presentar en ninguna área de tu vida este rendimiento y después llega ese desafío emocional de quiero lograrlo, pero no sé de qué manera lograrlo. No sé de qué manera poder llegar a mi hogar después de una jornada laboral y no sentir esa culpabilidad de decir quiero detenerme un poco y descansar un poco aquí en mi recámara, sino que tengo que seguir adelante y tengo que llegar a casa a ver a mis hijos, a preparar el lonche, preparar la cena y cada vez nuestro ritmo de vida va generando esos desafíos emocionales. Creo que es una de las partes que pocas veces nosotros como sociedad podemos tener esa empatía de cómo las mamás, cada uno de nosotros tenemos compañeros, compañeras, perdón, madres que no nos hemos preguntado qué pasa con ellas cuando llegan a casa. ¿Qué pasa con ellas cuando llegan a casa y están con sus hijos y llega ese punto en el que quieren descansar? Como algunos otros llegan a sus casas y descansan. Y realmente en ellas no está ese punto a favor de poder decir, bueno, puedo descansar. Entonces, es un desafío emocional constante y diario que ellas sufren al sentir que no se puede permitir ese tiempo de descanso. Las madres enfrentan una discriminación laboral y pueden encontrar dificultades para avanzar en sus carreras debido a la falta de flexibilidad en el trabajo. Quiero detenerme aquí un poco porque esto viene a lo que veíamos en las diapositivas primeras. Esto viene mucho con una cultura mexicana que a veces no sentimos esa flexibilidad laboral, esa flexibilidad de que sigue siendo un trabajador más y necesitamos cumplir con nuestras actividades diarias y no hay esa flexibilidad en el trabajo. Muchas veces es entendible por la carga laboral, pero muchas veces no existe esa empatía en nuestros trabajos. Y creo que eso es una de las partes que toda mamá se enfrenta al momento de laborar y de poder decir, necesito llegar a la presentación de mi hijo en la escuela. Necesito llegar a la entrega de calificaciones de mis hijos. Necesito llegar por ellos al final de su escuela. Y creo que es algo que, esa es la parte difícil que muchas veces cada mamá se enfrenta a poder lidiar de cómo puedo lograr tener ese equilibrio. Cómo puedo lograr ser una 100% trabajadora como se espera, pero también cómo puedo lograr ser una mamá tan presente como yo esperaría serlo. Y creo que es algo que verdaderamente es algo difícil para ellas y que va generando ese desafío emocional y culpa constante. Quiero hablar hoy un poco sobre esa culpa. ¿Qué es esa culpa? Esa culpa de no lo estoy haciendo bien, esa culpa de no estoy logrando las expectativas que yo tenía, cómo puedo lograr ser la mamá que perfecta, cómo puedo ser esa mamá que conecta con sus hijos después de llegar de una jornada de 8 horas, cómo puedo lograrlo. Y creo que es esa culpa constante que muchas de las veces no se da respuesta a verdaderamente lo estás haciendo bien o realmente sí lo estás haciendo bien. Manejar la presión social y las expectativas. Creo que esto es algo muy importante cuando las mamás llegan a esa presión social, ese constructo social de tienes que ser una mamá presente, tienes que ser una mamá que conecte, tienes que ser una mamá que esté con tu niño
en sus primeros años de vida. Tienes que ser esa mamá que conoce todo de tu hijo. Tienes que ser esa mamá que tienes que compartir tiempo de juego con ellos. Y esa es una de las primeras presiones sociales. Podemos ver en su primera imagen una mamá estresada, abrumada, que tiene que completar una tarea de su trabajo, pero está su pequeño a un lado llorando y pidiendo la atención de ella. Y es como ese momento difícil de decir, ¿qué hago? O termino mi actividad o estoy a un lado calmando a mi hijo y pasando un tiempo con ellos. Y creo que ese es ese punto neutro de decir, o puedo o necesito ser una verdadera, ponerme la camiseta de mi trabajo o ponerme la camiseta de mamá. Y muchas de las veces es esa presión social que nos lleva a construir e idealizar a esa mamá perfecta. Posteriormente vemos a una chica, una mamá que está saturada de actividades donde realmente tienes que entregar las cosas a tiempo, tienes que cumplir con las expectativas laborales, tienes que cumplir con una agenda y todos esos ruidos que aparentemente no los vemos como literales, pero son esos ruidos en nuestra carga que realmente es como un malabarista, ¿verdad? Vemos en un crucero un malabarista que está tratando de poder cachar todas las pelotitas y está una tras otra, pero no se permite poder caer ninguna porque si se cae una, estoy siendo alguien incompetente. Estoy siendo alguien que no puedo lograr con ambos roles. Entonces, es esa presión social que todo el tiempo tenemos que estar arriba hacia abajo, de no puedo dejar caer ninguna pelotita de mis actividades y tengo que cumplir con ellas. Creo que es algo que verdaderamente y diariamente como mamás pueden enfrentar laboralmente el poder cumplir con esas expectativas. Posteriormente vemos a una chica, creo que su postura, podemos verlas, el cómo está agotada, incluso ya en un estado de negación, de ya no aguanto, ya no puedo más, y esa figura de autoridad de tienes que lograrlo, tienes que hacerlo. Y creo que ambas pueden ser muy relacionales. El que, ¿cómo no voy a lograr ser una verdadera mamá si hay personas a mi alrededor, familia, vecinos, personas cercanas que están visualizando mi relación como mamá y no puedo quedar mal, no puedo verme como una mamá que no logro conectar con mis hijos, pero también esta parte laboral de necesito cumplirlo porque tengo estas figuras de autoridad, tengo estos compañeros de trabajo, tengo que cumplir con estas metas y no puedo permitir verme como alguien que no puedo lograrlo. Y nuevamente viene ese agotamiento, ese estrés y esa culpa que no nos permite el poder vernos como alguien que realmente está luchando día a día en poder completar la tarea laboral como una tarea familiar en una maternidad. Creo que esto es algo que verdaderamente como sociedad, el crear expectativas, idealizar a una mamá, idealizar el que tienes que lograr laboralmente todas tus actividades, que claro, quiero enfatizar que hoy en día el rol de una familia, ambas partes, tanto mamá como papá, para lograr una estabilidad económica, pues es necesario. A veces, muchas de las veces es necesario que ambas partes estén trabajando, estén siendo el sustento del hogar. Entonces, a veces es imposible como el poder decir, solamente una parte trabaja y la otra se queda en casa. Creo que eso es algo que verdaderamente hoy en día es algo difícil. Entonces se exige o se hace esa presión de tener que elaborar ambas partes. Pero ¿cómo se llega a ese equilibrio? ¿Cómo llegas a ese punto medio donde quiero estar con mis hijos, quiero estar con ellos, pero también siento esa culpa, porque tengo que cumplir con una jornada laboral que no me permite el poder estar con ellos una tarde haciendo tarea, estar con ellos una tarde jugando, teniendo un tiempo de juego. No me permite con ellos ir al súper juntos y se vuelve ese agotamiento emocional.
Otros de los desafíos que podemos ver es la conexión entre la falta de sueño y nuestra salud mental. Creo que en los últimos años la salud mental ha sido de mayor importancia. Cada vez hablamos más sobre la salud mental, cada vez le damos su mayor importancia. Pero creo que muchas de las veces el poder verlo ah, más hacia nosotros, hablamos de la salud mental, difundimos la salud mental, estar pro a la salud mental, el cuidar de la salud mental. Pero hay pequeñas cosas en nuestro diario vivir que lo vamos normalizando y una de ellas es la falta de sueño. En el lugar donde yo trabajo, es una organización a nivel mundial, se llama Back to Back México, y trabajamos con todo niños, niñas, adolescentes, familias en estado de violencia, de vulnerabilidad, y muchos de ellos, este, pues es esa falta de poder conectar en familia, el poder que mucho de ello es por lo cual los niños tienen que ser retirados del núcleo familiar y llegan a lo que es un centro de asistencia social. Entonces, parte de nuestro trabajo es esa prevención a la dinámica que pueden llevar como familia. Y hemos encontrado que muchos de ellos son esos como mamá y como papá, son esos desafíos emocionales que a veces y muy sencillamente el estrés, la angustia, el agotamiento, la irritabilidad, el maltrato, en muchas de esas ocasiones llega a causa de sencillamente el no dormir, esa falta de sueño. Los neuropsicólogos, ellos mencionan que la falta de sueño afecta la forma en que nuestro cerebro procesa esas emociones, cómo nuestro cerebro es estresado, porque nosotros es como si la falta de sueño fuera el dormir fuera ese nutriente para nuestro cerebro, estarlo nutriendo diariamente y es lo que le lleva a ese buen funcionamiento. Entonces, la falta de sueño que viene desde una carga laboral pesada, el estrés de querer cumplir los roles en casa, y llega un momento en el que ni siquiera podemos lograr conciliar un sueño, viene a afectar a nivel cerebral esta parte de procesar nuestras emociones y mayor aún el regular el estado de ánimo. Creo que es algo que lo podemos normalizar tanto. No pude dormir un día, no pude dormir otro día, ya llevo una semana sin dormir, pero ahí voy rindiendo, voy rindiendo. Y creo que eso es algo que a la larga podemos llegar a normalizar de que, bueno, al menos dormí 4 horas, pero esas 4 horas no estamos logrando nutrir nuestro cerebro como verdaderamente necesita nuestro cerebro relajar y bajar esos niveles de estrés y lo que no nos permite el regular el estado de ánimo. ¿Y qué sucede? Que es uno de los retos que también se enfrentan. ¿Qué sucede? Posterior a ello, eh, está el aumento de la irritabilidad, está la falta de paciencia. Tengo que cumplo con mis 4 horas de sueño y rápido, continúa el rol, la rutina, perdón, al otro día de llegar a mi trabajo, cumplir con mis tareas, pero llego a casa y sé que es mi lugar donde puedo llegar y descansar. Entonces, no puedo porque están mis hijos, falta tarea, falta mis siguientes tareas como mamá, como esposa, y lo único que pasa es me enojé, me irrité, no tengo paciencia con mis hijos. Y llega ese momento de presión de decir, ya no aguanto más, ya no puedo con esto, no sé qué estoy haciendo mal, no sé de qué manera conectar con mis hijos. Y pareciera como si eso fuera nuestra culpa, de decir, yo tengo la culpa porque no estoy durmiendo bien. Y no, realmente no. Realmente es una carga emocional
que no se está permitiendo hablar, atender, empatizar, y que posterior a ello se vuelve como algo que realmente ya no es necesario. Si ya es algo normal, ya no es necesario el poderlo hablar, pero llega un momento en el que nuestra propia paciencia necesita ese auxilio, ese respiro, esa escucha activa, lo que puede venir a afectar nuestra interacción con los demás, no solamente con nuestros hijos, sino con mi ámbito laboral, con mis compañeros, con mi esposo, con mi familia extensa. Y eso se vuelve muy retador, el poder decir, ¿qué estoy haciendo mal? Y algo que vemos mucho nosotros con las familias, la simple pregunta, ¿cómo está tu sueño? Y de ahí empezamos a ver que simplemente hay, el sueño no se está llevando completamente a todo el ciclo del sueño que el cerebro necesita, ese descanso. Y creo que es una de las principales alertas que hoy yo te podría mencionar. Ponle atención a tu sueño. ¿Cómo estás descansando hoy? ¿Qué está pasando al cumplir con tus tareas? Querer cumplir con tus tareas, pero tu principal tarea de descanso no está sucediendo. Hoy te quiero hablar sobre un equilibrio entre la maternidad y el trabajo. Ya hablamos un poco de lo que probablemente algunos que me están escuchando, me están viendo, pueden identificarse. Pero te quiero hablar sobre un equilibrio. ¿Cómo puedo lograr tenerlo entre mi maternidad y mi trabajo? Ese balance saludable entre llegar y ser mamá, pero también ser trabajadora. ¿Cómo puedo lograr tener ese balance? ¿Qué beneficios puede haber al lograr ese balance? Te va a permitir, perdón, disfrutar de tu papel como mamá. A veces solamente es por esa expectativa social de tengo que cumplir ser mamá. Pero es diferente cuando te permites disfrutar ser mamá. Muchas veces me he encontrado con casos de es que no soy una buena mamá porque pues no voy por mis hijos a la escuela y no hago tarea con ellos. Pero sí, eso lo dices tú, o lo dice la sociedad, lo dice tu familia. ¿Quién lo dice? El disfrutar, aunque sea 5 minutos, pero lo estás disfrutando, ese contacto con tus hijos, eso es tener una maternidad, eso es ser mamá. Enseñamos mucho a las familias el que antes de corregirlos tienes que conectar. Y eso a veces se vuelve un poco retador para las familias, porque es que ¿cómo conecto? ¿Cómo conecto cuando llego muy tarde a mi casa? ¿Y cómo conecto con ellos cuando yo lo único que quiero es ya cumplir con lo que tengo que hacer para el otro día volver a mi trabajo? ¿Cómo puedo conectar con ellos? Al menos esos 5 minutos dentro de, ok, tu tarea, vamos a hacer la tarea juntos. Cocinar, hacer la cena, ayúdame a hacer la cena. Creo que dentro de esos roles que ya están estipulados que se tienen que hacer, podemos incluir a la dinámica a nuestros hijos. Y el permitirnos disfrutarlo puede lograr verse esa expectativa propia de ser una buena mamá. Claro, sin descuidar tu carrera profesional, sin descuidar esa jornada laboral, sin sentir que al otro día llegas a tu trabajo y descuidé mis actividades que tenía que cumplir. Otro de los beneficios de lograr este balance es que los niños se benefician cuando sus madres están equilibradas y satisfechas. Eh, Hay una herramienta que trabajo con familias sobre la regulación. Primero vamos a hablarlo sobre a nivel niños, vemos a un niño desregulado y trabajo mucho con las familias de, ¿está desregulado? Sí. Después de ello, acompaño a las familias a una corregulación. Mamá, papá, ayudamos al chico a regularse, ayudamos al niño a regularse, haciendo la actividad con ellos y después viene la autorregulación, cuando ya el niño puede por sí solo
hacer la actividad. Ya el mismo por sí solo se puede regular. Ya por sí mismo el niño puede llegar a gestionar sus propias emociones. Y así es lo mismo. Cuando nosotros logramos ese balance saludable, ayudamos a que el niño llegue también a equilibrar y satisfacer ese desafío emocional para ellos, ya que esto les proporciona un ambiente más estable y armonioso en casa. Es diferente cuando llega una mamá irritada, cansada, abrumada, que llega una mamá con esa expectativa de que al menos esos 5 minutos de preparar los alimentos lo están haciendo juntos. Y con ello no quitamos aquello que sí es necesario hacer, como preparar alimentos, pero ya lo hago con mi hijo y ya estoy conectando con él. Tus hijos pueden aprender de tu ejemplo, que es lo que les hablo de una corregulación. Cuando lo hacemos para que ellos nos vean, podemos lograr que ellos aprendan de nuestro propio ejemplo, viendo cómo manejamos de manera efectiva esas responsabilidades. Posterior a ello se vuelve como algo de mamá puede lograr trabajar, pero también puede lograr estar conmigo. A diferencia de mamá tiene que volverse a ir al trabajo y mamá va a volver molesta, va a volver cansada. Creo que cuando logramos ese balance, todos estos 3 puntos, no solamente tú te vas a permitir disfrutarlo, sino también tu familia, tus hijos, tu esposo van a disfrutarlo contigo. Pero ¿cómo puedo lograr tener ese balance? Quiero hablar hoy de 3 herramientas esenciales. La primera es, yo te invitaría a hacer una agenda. Yo te invitaría a que el poder organizar a nivel cerebral, nuestra corteza prefrontal es algo que necesita tener esa organización y esa planificación. Realiza una agenda, realiza lo que te gustaría. A veces podemos realizar una agenda semanal, pero el poder llegar a tener una agenda diaria, decir, hoy quiero lograr hacer esto al final del día. Creo que como trabajadores sí tenemos una agenda, sí, sí, en su mayoría todos manejamos una agenda, horarios, pero al llegar a casa creo que es algo muy, muy difícil de lograr, como de tal hora a tal hora quiero hacer esto, o de tal hora a tal hora quiero cenar, o de tal hora a tal hora voy a preparar mi ropa. Pero creo que posterior a ello, continuar con una agenda nos puede ayudar a poder visualizar que si son 3 horas que solamente tenemos después de nuestro trabajo, son 3 horas muy efectivas que podemos cumplir. Después de ello, la otra herramienta que te puedo recomendar es darle una prioridad a tus tareas. ¿Qué es importante hoy? ¿Es importante hoy ir al súper o es importante hoy ir al súper, pero aún tengo despensa? ¿O es importante hoy llevar a mi hijo al parque? ¿Qué es prioridad hoy? Ambas pueden ser importantes, pero hoy, ¿qué es prioridad? Hoy, ¿qué puede ayudar más a mi estado emocional de pasar tiempo con mi hijo o a mi estado emocional de ir por la despensa con él y preparar alimentos juntos? ¿Qué hay de prioridad? Creo que a veces el también es sentirnos agotados, abrumados, es como querer, lo que les mencionaba, querer cumplir con todas las pelotitas y que ninguna se caiga, que ninguna, todas estén arriba, estar cumpliendo con todas. Pero, ¿qué es prioridad? ¿Tomo primero una pelotita y mañana tomo la otra? ¿O cómo puedo lograr el cumplir con ellas durante la semana? Creo que es importante que diario podamos ver a qué le podemos dar esa importancia. La siguiente, y la verdad es que es algo que eh, fomentamos mucho nosotros como organización, es el buscar ayuda, lo que yo le llamaría redes de apoyo. No sé si han escuchado esta frase, redes de apoyo, que es algo que realmente, como su palabra lo dice, redes que vamos formando con nuestras relaciones sociales. Muchas veces creemos que por cumplir roles y tenemos muy, muy establecido que este es el rol de papá y este es el rol de mamá.
y cada uno tiene lo suyo y cada uno tiene que cumplir con lo que tiene que hacer como familia. Pero el poder delegar esas actividades a otras personas sin sentir esa culpa, como hablábamos en un principio, sin sentir esa culpabilidad de soltar esas actividades que a veces nos pueden ayudar a tener un poco más de tiempo o a tener ese descanso, el poder tener esas relaciones sociales que nos puedan ayudar, eso también ayuda a calmar un poco ese estrés, ese agotamiento físico de decir, alguien más lo puede hacer por mí. Redes de apoyo, podemos hablar desde un vecino, una vecina, no sé, algún ejemplo pudiera ser como si mi vecina lleva a sus hijos a la misma escuela y ella puede pasar por mi hijo también, por mi hija, ok, pedir esa ayuda de que alguien más se pueda involucrar a la dinámica familiar. Y a veces es un poco retador, a veces es un poco complicado el poder pedir ayuda, pero también es difícil y es complicado al final del día llegar cansados, llegar agotados y querer cumplir con todas las tareas. Recordando que aquí no solamente tenemos que cumplir como mamá, también como mujer. Y el cumplir como mujer es desde nuestro autocuidado, el descanso físico, el descanso emocional, el descanso mental, el descanso también de poder decir, hoy quiero pasar un tiempo con amigas, hoy quiero pasar un tiempo diferente con mi mamá, con mis hermanos. Y creo que a veces esa es la parte que poco le damos esa importancia de nuestro propio descanso. Entonces creo que las tres son sumamente importantes como herramientas para poder lograr ese balance saludable y poder llegar a sentir, dejar de sentir esa culpa y sentir que estamos rindiendo como mamás. Quiero terminar antes que todo con esta frase. Eh, Dice, imaginemos un mundo donde ser madre sea sinónimo de crecimiento profesional y personal. Qué bonito sería que cuando encontremos una mamá, cuando nuestra compañera de trabajo que es mamá, la veamos como ese crecimiento profesional y personal. Muchas veces, como lo mencionaba al principio, puede pasar desapercibido el cómo se están sintiendo ellas, pero qué bien sería que nosotros podamos ser ese apoyo, ese recurso, esa red de apoyo para ellas y que las veamos como esas mujeres en crecimiento profesional y personal y no como ese agotamiento. eh, si no sintamos esa empatía por la que está a un lado y está necesitando de nosotros y podamos ser esa red de apoyo para ellos. Creo que es un tema que realmente sería muy benéfico el que cada trabajo, empresa, organización, universidad, podamos llevar hacia ellas ese espacio seguro donde ellas sientan que hay una flexibilidad, que hay una escucha activa, que hay esa admiración, que hay ese apoyo hacia ellas y puedan sentir que verdaderamente, tanto como mamás, como profesionales, como de forma personal, están creciendo y están siendo admiradas por nosotros. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, licenciada Itzel. Sí, bien, en el chat se han recibido varias preguntas. De igual manera, les recordamos a los asistentes que pues el chat se encuentra abierto para quienes deseen realizar alguna más. La primera la realiza Alejandra y menciona que qué puede hacer ella para relajarse cuando está demasiado estresada en el trabajo, que hasta tiene síntomas físicos. Sí, precisamente era lo que mencionaba. Creo que es una de las partes que principalmente podría como hacer la pregunta de, ¿estamos descansando bien? ¿Estamos durmiendo bien? Y algo que siempre
podría mencionar desde un inicio es el poder darle el tiempo en horario a nuestro sueño. A veces el poder decir, bueno, hoy me desvelo un poco más, eso también altera y estresa nuestro cerebro. Entonces, el poder relajarse y tener ahora sí que esa agenda, esa planificación de decir, a esta hora yo duermo, el poder llegar a descansar de nuestro cerebro, eso puede llegar también a relajar. Entonces, creo que es una de las cosas principales, el poder planificar de a esta hora yo voy a mi cama y yo voy a dormir, yo voy a relajarme. Otra cosa que pudiera mencionar es el poder hacer actividad física. La actividad física es una de las más importantes que nuestro cuerpo necesita. El poder liberar todo estrés a nivel físico, el hacer ejercicio, una caminata de 15 minutos, 20 minutos, puede ayudar a que nuestro cerebro también no llegue a esa rutina y se vuelva a ese estrés. Entonces, podría recomendar principalmente por ahora, claro, siempre es importante llevar nuestro proceso terapéutico, principalmente nuestro proceso terapéutico, pero para diario una actividad física. Muchas gracias. Otra pregunta que realizan en el chat es, como hijos e hijas, ¿cómo podemos brindarle el suficiente acompañamiento y apoyo a nuestras mamás en estos casos de estrés por trabajo y por presión Sí, social? creo creo que una de las partes que a veces como rol de hijos nos toca presenciar, ¿verdad? Y algo que podría recomendar, y lo mencionaba hace un momento, involucrarnos en las actividades del hogar con ellas. Esos tiempos de compartir con mamá creo que van a ayudar mucho a que, no en palabras, sino acciones, hacerles ver que lo están haciendo bien y que aún y así sigue estando esa conexión entre madre e hijo. Involucrarnos en la dinámica con ellas, preparación de alimentos. Yo te ayudo a, no sé, algo que pudiera hacer después de la jornada laboral, un fin de semana, el poder conectar juntos, puede ser una acción para ellas de decir, lo estoy haciendo bien. La siguiente pregunta que recibimos es, ¿cuáles técnicas puedo aplicar cuando me siento muy abrumada por no estar cumpliendo con el rol de buena madre? Perdón, se trabó un poco. La repito, no hay problema. ¿Cuáles técnicas puedo aplicar cuando me siento muy abrumada por no estar cumpliendo con el rol de una buena madre? Déjame- ¿Cuáles técnicas puedo aplicar cuando me siento muy abrumada por el estrés de no estar cumpliendo? Sí, algo que les mencionaba hace un momento es, nuevamente lo digo y lo invito a iniciar ese proceso terapéutico. Es todo un trabajo el poder validarnos como mujeres de que trabajamos, que estamos en ese ámbito y jornada extensa laboral que viene a hacer ese sistema de creencias de no lo estamos haciendo bien, no estás cumpliendo con ambas, no estás cumpliendo con ser esa buena mamá. Entonces, lo principal, yo invitaría a que podamos iniciar ese proceso terapéutico, pero una de ellas también es poder ver nuestro diario, el cómo hemos formado esa familia, cómo llevamos a esa dinámica familiar que aún y con ese poco tiempo que tenemos, dedicamos el tiempo que tenemos para nosotros de decir 3 horas, esas 3 horas se las estoy dedicando y empezar a ver esos tiempos como validación. Estoy cumpliendo al menos estas 3 horas que me quedaron del día, los estoy cumpliendo con mi familia. Pero también el poder tener esos tiempos de descansos, el no tener miedo ni culpa de decir, hoy quiero descansar, porque el querer cumplir
todo el tiempo con esas 3 horas, vamos a decir, que tenemos y nunca lo descansamos, realmente nunca vamos a lograr como ahora sí el reiniciarnos para nuevamente al otro día sentir esa motivación de estar con familia. Entonces creo que es una de las principales, es iniciar nuestro proceso terapéutico, tener nuestro espacio de escucha, tener nuestro espacio de calma, pero también el poder validar en nuestros espacios de descansos y no temer al decir no porque hoy quiero descansar. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que nos comparten es, ¿qué recomendaciones se pueden realizar para que a nivel empresa o a nivel compañero de trabajo podamos ser de apoyo en disminuir el estrés en compañeras que son madres? Sí. Tengo un ejemplo justamente hoy. Me tocó un caso. eh, Hay una escuela que hoy estamos con todo, en esta semana estamos con todos los eventos del Día de las Madres. Y justamente una mamá me exponía y me dice, eh, no sé cómo le voy a hacer porque en esta semana he pedido dos permisos en mi trabajo y ahora voy a pedir el siguiente permiso para la siguiente semana de otro evento. Y creo que a veces el no puedo estar, no puedo, no, algunos trabajos son flexibles, sí, pero el exceso de actividades viceversa de las escuelas, de eventos, de actividades con familia, con papás y la carga que también eso genera, es cómo puedo lograr tener tanta flexibilidad en mi trabajo. Entonces, creo que es ambas partes, ¿verdad? Que a veces es tanta la exigencia o es tanto lo que se exige, tanto laboral como también a nivel académico los hijos, que los papás se encuentran en ese punto en medio de cómo puedo lograrlo, o sea, cómo puedo lograr cumplir acá y cumplir en otra parte, este, escuela, eventos, no sé, ¿verdad? Y creo que nosotros como compañeros es el sentirse que muchas veces, si es así, si somos pares en el trabajo, yo puedo apoyarte en cumplir, en cubrir esa actividad tuya en el trabajo o viceversa. Estoy aquí acompañándote, el simplemente escucharte, el simplemente validarte que estás abrumada por la carga de trabajo, pero también la carga en casa. Y creo que a veces es algo que en las empresas y los compañeros no nos permitimos abrirnos con ellas de esa manera. Y creo que hoy precisamente es un bonito ejemplo porque esta mamá llegó muy abrumada por esto. Y el simplemente sentirse validada y escuchada, y decir, sí, te entiendo. ¿Por qué? Porque son mucho que tienes que cumplir aquí, pero también tienes que cumplir con tus hijos y el sentir que alguien más te está acertando, que lo que sientes no está mal, puede ayudar mucho a que esa mamá se sienta que realmente el sentimiento de culpa no es algo propio. Muchas gracias. La última pregunta que recibimos en el chat es, ¿cuál es la señal más importante para acudir con ayuda de un psicólogo por el estrés de ser mamá? Principalmente lo que mencionabas hace un momento, el no sentirnos que estamos siendo cuidados, sentir ese autocuidado, que diariamente estamos en una rutina corriendo, en una rutina en que no hay ese espacio propio y que llega el estrés, el cansancio a ser normalizado. Y cuando llega a ser normalizado, sí, justamente no se logra identificar el cuándo es cuando debo de ir a terapia, cuándo es cuando debo de ir y pedir ayuda de un profesional. Y creo que esa es la principal. ¿Cómo está tu rutina? ¿Qué tanto estás teniendo ese autocuidado? ¿Qué tanto tiempo estás teniendo ese momento propio de preguntarte cómo estoy yo? No si estoy cumpliendo con trabajo, no si estoy cumpliendo como mamá, ¿cómo estoy yo? Y eso en ayuda y en colaboración
con un profesional puede ayudar muchísimo más que el simple hecho de hacernos la pregunta, ¿verdad? Y de buscar ayuda de otras partes que no son profesionales. Muy bien, licenciada. Pues muchas gracias por esta conferencia, por todo el conocimiento y las recomendaciones que nos ha compartido a lo largo de este espacio. ¿Nos puede proporcionar sus redes sociales para seguirla, por favor? Sí, claro que sí. En Instagram tengo mi página, me encuentro como guión permítete MX, este, psicóloga Itzel Sánchez, pero también puedo dejarles aquí en el chat, mi número de WhatsApp, donde me pueden contactar directamente. Y pues bueno, como quiera lo puedo mencionar aquí, es el 821-118-5796. Pero los puedo dejar mi contacto en el chat y todo es por vía WhatsApp para agendar previa cita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sí, pues nuevamente les agradecemos a usted y a todos los asistentes que nos hayan acompañado esta noche. Les recordamos que esta sesión será publicada en el canal de YouTube de la universidad para futuras consultas. Que muchas tengan, gracias. que tengan buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.